continuar entonces con... He visto si tu mensaje en el chat. Ah, ok. Ya tienen varias semipresenciales. Sí, podríamos incorporarlo también en eso. Ya, vamos a ver entonces en electroquímica. Ya. Vamos a contactar con el director de escuela. Vamos a ver cómo lo podemos hacer entonces. Ya. Ok, entonces, miren, tenemos estamos viendo electroquímica y estamos viendo la primera parte que corresponde a ciertas reacciones que pueden ocurrir de manera espontánea. ¿Se ve, cierto? ¿Se está viendo? Sí, profe. Ya, súper. Ya. Entonces tenemos una reacción, por ejemplo, una reacción que ocurre de manera espontánea es esta que está aquí escrita, zinc, metálico, solución de cobre, que ya habíamos visto esta reacción, ¿cierto? Lo habíamos visto en un video ayer. Se coloca un trozo de zinc en solución de sulfato de cobre y lo que se observaba entonces era que se depositaba cobre sobre el zinc y el zinc empezaba a solubilizarse. Y la solución que era al principio de color azul, ¿cierto? Se empieza a colocar cada vez más clara. Entonces, ¿qué estaba pasando? Entonces tenemos que el zinc, que es un metal, ¿cierto? Se empieza a oxidar, pasando así a solución, ¿cierto? Le entrega entonces sus electrones al cobre, a los iones cobre que son de color azul. Entonces entrega los electrones al cobre y el cobre, ¿cierto? Se reduce quedando cobre metálico y el zinc queda en solución. Entonces hay una transferencia de electrones directa, ¿cierto? Del zinc hacia el cobre más 2. Entonces lo que uno podría hacer es que ese flujo de electrones no se realice no se entregue directamente al cobre, así directamente a la solución, sino que poder separarlo a través de un circuito que esto y hacer circular los electrones a través de un circuito, como les decía, ¿cierto? Y que llegue de esta celda, esta sería eh, de una celda a otra semicelda, si es que uno llegase a separar estas reacciones de oxidación y de reducción. Entonces, y eso es lo que constituye las celdas voltaicas o galvánicas. Se llaman así porque son reacciones que ocurren de manera espontánea. O sea, las celdas galvánicas o voltaicas se refieren a reacciones que, si ustedes juntan los reactivos, van a ocurrir rápidamente de manera espontánea. Entonces, podríamos separar la reacción de oxidación y la reacción de reducción en dos partes, que serían las denominadas semiceldas. Sería una semicelda y la otra semicelda, ¿cierto? Y las dos constituyen una celda completa. Entonces, por eso es semi, una mitad y la otra mitad. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Bueno, tenemos en el ánodo tenemos el zinc sumergido en una solución de nitrato de zinc y en el otro lado tenemos, bueno, y aquí ocurre la reacción de oxidación. El zinc se oxida pasando de sólido a solución y tenemos el cátodo donde tenemos sumergido una lámina de cobre con una solución de sulfato de nitrato de cobre en este caso. Ocurre la reducción. Entonces, ¿qué más? ¿Qué también es importante aquí? Tenemos un puente salino que es súper importante que esté, que no se olvide colocar, porque si no está, esta reacción, este flujo de electrones no va a ocurrir. Este flujo de electrones ocurre, se cierra el sistema, tenemos un switch aquí, entonces ahí marca que hay una circulación de electrones. Y marcando para esta celda, ¿cierto? En donde las concentraciones son de 1 molar de cada uno de los reactivos, marcaría 1,10 volt. Entonces hay una circulación de electrones. Bueno, y esta circulación de electrones, ¿qué implica? Bueno, si se fijan, el zinc se oxida, pasa de zinc 0 a zinc más 2, acuérdense que este tiene estado 0, y los metales son esta oxidación 0.
y, ¿cierto? Va generando carga positiva y los electrones se están trasladando hacia la otra semicelda. Entonces se va disolviendo, se va generando carga positiva aquí, porque se está disolviendo el sigma 2. Por lo tanto, necesitamos contrabalancear la carga por la formación de sigma 2 y por eso, se fijan, el nitrato del puente salino, que es una solución de nitrato de sodio, que no entra en la reacción de óxido de reducción, sino que solamente se utiliza para compensar la carga por el aumento de la concentración del sigma 2. Entonces necesitamos el puente salino. Y al otro lado, ¿cierto? Lo que sucede es que el cobre más 2 se va depositando en el cátodo, entonces va disminuyendo la concentración de cobre más 2, entonces va aumentando la concentración del ion nitrato, mucho más carga negativa, necesitamos compensar esto y por eso el ion sodio va a compensar esta carga. Entonces se separa el nitrato por un lado, el sodio por el otro, ¿cierto? Para tratar de compensar las cargas, en este caso, ¿cierto? Para compensar, ¿cierto? Que tenemos mucha carga positiva y aquí mucha carga negativa. Entonces el flujo de electrones va a ocurrir mientras haya puente salino. Si el puente salino no está, ese flujo de electrones no se va a realizar porque el sistema no quiere quedar con cargas extras o positivas o negativas. Así que siempre es interesante e importante, ¿cierto?, tener el puente salino. Entonces, esta reacción, esta celda completamente, se puede representar de la siguiente manera. En un lado donde se encuentra el ánodo, se implica con dos doble línea que tenemos un puente salino, tenemos la oxidación de sigma 2 y las semiceldas, ¿cierto?, que es del cátodo tenemos la reducción del cobre 2 a cobre 0. Y se escribe siempre la reacción de oxidación a la izquierda, la oxidación de reducción a la derecha, tal que siempre el flujo de electrones va a ocurrir, ¿cierto?, de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos lo que tenemos en una semicelda, ¿cierto? Generalmente tenemos el proceso de quién se está oxidando y en el otro lado quién se está reduciendo. Entonces tenemos las semiceldas. Entonces tenemos una fuerza electromotriz, que es eso que produce, ¿cierto? Que hay una circulación de electrones de un lado para otro. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con esa capacidad de oxidarse y de reducirse de las especies. Entonces, esa fuerza electromotriz de trasladar los electrones de un electrodo al otro, ¿cierto? Es similar, ¿cierto?, a la caída del agua de un río, ¿cierto?, que siempre ocurre en una dirección. En este caso, espontáneamente baja, ¿cierto?, desde alturas elevadas, ¿cierto?, a alturas más bajas. Entonces, esa diferencia, en este caso, que sería nuestra fuerza electromotriz, es la diferencia que hay de potencial que existe entre esos dos electrodos, entre este electrodo y este. Y entonces ahí tenemos una unidad que es la unidad de Paul, que sería nuestro voltaje, que es igual a 1 Joule por Coulomb. Entonces tenemos nuestra fuerza, podemos determinar entonces de alguna manera esa fuerza electromotriz, que para las diferentes reacciones de óxido de reducción, ¿cierto?, va a ser distinta. Algunos van a estar más favorecidos, otras menos favorecidas. Entonces, para poder saber cuáles son las que están más favorecidas, menos favorecidas, ¿cierto?, lo que se realiza es determinar potenciales estándar de reducción. Y en este caso hay tablas en donde se encuentran valores, pero de semiceldas. Puede ser que tenemos la celda, que es una semicelda con la otra, las dos en conjunto es una celda, pero lo que se hace aquí es de poder determinar la potencial de una de ellas, porque la otra la vamos a utilizar como de referencia. Entonces, por eso tenemos aquí que potencial estándar de reducción va a ser el voltaje asociado a una reacción de reducción. Entonces vamos a determinar cuánto es el voltaje asociado a esta reacción de reducción, en este sentido, en el de reducción. En un electrodo, cuando los solutos se encuentran a 1 molar, a esa concentración, por eso que es estándar, por eso un potencial sub cero, ¿cierto? Y todos los gases están a 1 atmósfera. O sea, podemos determinar los potenciales para soluciones como para gases.
que puedan, ¿cierto?, reducirse o oxidarse. Bueno, la semirreacción de referencia es el electrodo de hidrógeno. Entonces, el electrodo de hidrógeno siempre va a estar, para determinar el potencial de nuestra celda, uno de ellos es el hidrógeno, cosa que si sabemos el de hidrógeno, que es de referencia, vamos a determinar por diferencia el potencial de la otra semicelda. Por eso tenemos potenciales estándar de una semicelda. Entonces, la reacción de referencia es esta, que es la reducción del protón a hidrógeno. Una de las semiceldas está constituido por esta dupla, hidrógeno-protón. El hidrógeno a una atmósfera de presión y el protón a una concentración de 1 molar. Se utiliza un electrodo de platino porque es un electrodo inerte, ¿ya? No reacciona, solamente actúa para poder hacer el traspaso de los electrones. Entonces vamos a tener el electrodo de hidrógeno de referencia, tanto si tenemos la otra semicelda, o sea, si este va a ser nuestro de referencia y la referencia va a ser 0. Entonces toda la diferencia de potencial va a estar dada por la otra semicelda. Ahora, ¿qué puede pasar con el electrodo de hidrógeno? Se puede oxidar o se puede reducir, dependiendo de la otra semicelda. Y por eso vamos a poder determinar finalmente el potencial de la celda, que sería las dos en conjunto, ¿cierto? Haciendo la diferencia entre el potencial de un electrodo con el otro. Pero estos potenciales los calculamos utilizando el electrodo de hidrógeno de referencia. Y ahí está. Este sería entonces el potencial de referencia, pensando que el protón e hidrógeno, ¿cierto?, va a tener un valor 0. Entonces colocamos todos los otros que van a poder empezar a ocurrir, ¿cierto? Y van a tener potenciales positivos y los otros negativos, dependiendo, ¿cierto?, que si el hidrógeno se oxida o se reduce, o sea, de protón a hidrógeno o de hidrógeno a protón. Entonces, por eso tenemos ahí podemos clasificar dónde están ocurriendo las reacciones. Y respecto al hidrógeno, y escribimos todas las reacciones en el sentido de la reducción, potencial estándar de reducción. Entonces tenemos nuestra tabla en el sentido de la reducción y para poder comparar. Ese es el sentido de poder hacer esto. Entonces tenemos el de hidrógeno que va a ser de nuestra referencia y tenemos diferentes valores de potencial, ¿cierto?, para cada una de las reacciones. Entonces, como están escritas en el sentido de la reducción, mientras más grande sea la diferencia de potencial, o sea, en este caso el flúor pasando fluoruro, entonces significa que va a ser un agente oxidante fuerte, ya porque se está reduciendo, por lo tanto va a actuar como un agente oxidante muy, muy fuerte porque tiene una diferencia de potencial muy grande. Y al contrario, si tenemos una diferencia de potencial en el sentido de la reducción muy negativo, significa que estamos frente a un agente reductor muy fuerte. Entonces tenemos los dos sentidos. Agente oxidante fuerte, ¿cierto?, potencial de reducción muy positivo, y agente reductor muy fuerte cuando la diferencia de potencial es muy negativo. Si es que está escrito en el sentido de la reducción. Otra consideración importante es para cuando uno trabaja con tablas de potencial. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿cierto?, que entre el potencial estándar sea más positivo, mayor será la tendencia de esa sustancia para ser reducida. Por lo tanto, va a ser un agente oxidante fuerte, lo que habíamos dicho inicialmente. Lo otro es que las semirreacciones son reversibles, en el sentido de que uno lo podría escribir en el sentido de la reducción, pero también las podemos escribir en el sentido de la oxidación, ¿ya? Pero si lo hacemos así, si damos vuelta a la reacción, el valor del potencial cambia de signo. Entonces, eso es importante considerar. Lo otro también que es importante, dependiendo de la reacción que ustedes están utilizando de óxido-reducción, ¿cierto? Dependiendo de la reacción, podemos utilizar valores estequiométricos distintos. Pero aunque utilicemos valores estequiométricos distintos, ¿cierto?, la variación del potencial va a ser el mismo, dependiente, ¿cierto?, del coeficiente estequiométrico que utilicemos en las reacciones.
Así que para que también eso lo tengan en cuenta. Por eso tenemos esos puntos anotados allí. Entonces, ya si tenemos una tabla de potenciales de óxido de reducción, entonces, ¿cómo calculamos finalmente un potencial de una celda utilizando esta tabla? Vamos a calcular el potencial de la celda, que ya sabemos que es espontánea, que de zinc pasando a zinc más 2 y el cobre 2 pasando a cobre 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, vamos a buscar las reacciones en la tabla. Entonces, necesitamos que la reacción del cobre, entonces cobre 2, cobre 0, y la reacción del zinc, ¿cierto? Del zinc. Tenemos zinc y zinc más 2. Ya, tenemos el potencial de celda. Vamos a hacerlo de dos maneras, que se puede una visualmente viendo la tabla y lo otro calculándolo directamente. Entonces ahí tenemos que tener claro que el potencial de celda, lo habíamos escrito más adelante, pero lo vamos a dejar aquí escrito también, que va a ser el potencial de celda de reducción, en el sentido de esta tabla de reducción, ¿cierto? Pero de lo que ocurre en el cátodo, ¿cierto? Bueno, no confundir el cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Ya, entonces, sí, pues lo otro que no había dicho, ¿cierto? Que en el cátodo siempre van a ocurrir las reacciones de reducción. Vamos a anotar con otro color, ¿cierto? O sea, aquí es la reacción de reducción y en el ánodo ocurre la reacción de oxidación. Ok, entonces teniendo eso claro, vamos a calcular el potencial de celda. Entonces tenemos el potencial de reducción del cátodo, o sea, la especie que se reduce. ¿Quién es la especie que se reduce? La especie que se reduce es el cobre, que cobre 2 a cobre 0. Esta es una reducción. Entonces sería este potencial que necesitamos, el del cobre, que sería más 0,34 volts. Están potenciales en volt. Menos, dice, el potencial de reducción, ¿cierto?, del proceso de oxidación. ¿Quién se oxidó? Se oxidó el zinc, ¿cierto? Sería nuestra oxidación. Entonces sería el del zinc, es el valor del zinc que necesitamos. Claro, aquí el valor del zinc, el potencial de reducción del zinc es menos 0,76, entonces menos 0,76 volts. Entonces el potencial de celda va a ser 0,34 más 0,76, todo eso en volt, y nos queda un potencial de celda igual a 1,10, 1,11, 1,11 parece. Sí, sí. Ahí sí, no, 10. No, 1,10 está bien. Volt. Ok, entonces tenemos nuestro potencial de celda, utilizando, ¿cierto?, esta expresión. Profe, ¿Sí? ¿por qué no se invierte el signo? Aquí es menos el potencial de reducción, menos esto No, escrito en el pero potencial. ahí decía usted que cuando se hacía al revés la cosa se cambiaba el signo, po, ¿o no? Sí, sí, esta es una manera. Por eso esta es la primera manera de poder calcularlo. Sí. Vamos a ver la segunda manera, es que cuando uno da vuelta a la reacción. Lo vamos a hacer la segunda manera de hacerlo. Entonces, esta es una manera de hacerlo utilizando esta expresión, que es la que está aquí. Sí, tienen toda la razón, si eso es verdad. Entonces, tenemos esta expresión para calcular el potencial, o lo otro es utilizar las semireacciones, escribirlas en el sentido en que ocurren, ¿cierto? Y, ¿cierto?, colocar los valores que le correspondan. Por ejemplo, tenemos la reacción, ¿cierto?, de reducción. Vamos a colocar la reducción de cobre 2 a cobre 0. Entonces tenemos el cobre 2 pasando, ¿cierto?, más 2 electrones pasando a cobre 0. Entonces tenemos cobre 2 más 2 electrones, cobre 0, tiene un valor de más 0,34 volts. Ahora, si escribimos la otra reacción del zinc, tal cual como ocurre del zinc a zinc más 2, que es la reducción, colocamos zinc, pasando a zinc más 2 electrones, y nos vamos aquí a la tabla.
Entonces lo quiero escribir en este sentido, de zinc a zinc más 2, que es la reacción de oxidación que tenemos ahí arriba, de zinc a zinc más 2. Entonces zinc a zinc más 2 es al revés de la reacción que está escrita aquí en la tabla. Si está al revés, nosotros damos vuelta el signo, damos vuelta la reacción y cambiamos el signo de esto. Entonces sería más 0,76 volt. Entonces sumamos las dos semireacciones, tenemos los dos electrones iguales, se va, nos queda cobre más 2 más zinc, pasando a cobre 0 más zinc más 2. Sumamos esas dos semireacciones, sumamos los valores de potencial y aquí también nos da 1,10 volt. Entonces también esta es la otra manera, ¿cierto? En donde consideramos la reacción tal cual como está ocurriendo y si lo escribo en este sentido, damos vuelta el valor del potencial, ¿cierto? Que está en tabla. Si no, ocupamos la expresión número 1. Y la otra manera de verlo también es saber que si esta reacción es espontánea, ¿cierto? Es viendo la ubicación de los iones. Por ejemplo, tenemos el ion cobre que queremos que se reduzca y el zinc queremos que se oxide, que vaya en ese sentido. Si las posiciones de los iones están en diagonal, ¿cierto? Pero en ese sentido, formando una Z inversa, ¿cierto? Significa que este proceso va a ser espontáneo, o sea que el potencial de la celda va a ser con un valor positivo. ¿Se fijan? Valor de la celda. Ya tenemos varias maneras, o sea, para poder a lo mejor visualizar a ver si es espontáneo, si queda un valor de potencial de celda positivo. Podemos utilizar la expresión de los potenciales de reducción directamente de tablas, pero siempre la reducción menos la oxidación. O lo otro es colocando, ¿cierto?, las reacciones tal cual como están en nuestra tabla, ¿cierto? Y si damos vuelta a una reacción, cambiamos el signo, el valor del potencial y sumamos directamente. Entonces aquí tenemos una diferencia, que sumamos estos valores, corrigiendo, dando vuelta, ¿cierto?, la reacción y cambiando el signo, o hacemos una resta, pero tenemos que considerar los potenciales de reducción de ambos casos. Entonces ahí tienen que quedarse con alguna de ellas. Ya. Entonces ahí queda más claro que si uno da vuelta a la reacción cambia el signo del potencial. Entonces ahí pueden elegir cuál es el que le acomode mejor. Entonces aquí tenemos potencial de celda final 1,10. Ahí teníamos la expresión. Bueno, entonces hagamos el ejercicio ahora con estas reacciones, ¿cierto? A ver si estas reacciones van a ser espontáneas. Para que sean espontáneas, ¿cierto? El valor de potencial tiene que ser positivo. Entonces, veamos. Esta reacción ocurrirá si tenemos plata más con cobre, que el cobre se oxide y la plata se reduzca. Y en esta otra reacción, que el zinc se reduzca y el cobre se oxide. Entonces, vamos a usar, ¿cierto? Vamos a utilizar uno de los métodos, que va a ser escribir la reacción tal cual y colocar el valor de potencial al lado y sumar. Creo que es mucho más simple en ese sentido. Entonces, tenemos el cobre, separamos las dos semireacciones, al cobre más 2 electrones. Entonces vamos a ver el cobre. ¿Dónde está el cobre aquí? Aquí. Entonces necesitamos de cobre pasando a cobre más 2. Entonces estamos escribiendo la reacción al revés. Nos da un valor de, entonces, 0,34 negativo. Menos 0,34. Después escribimos la otra reacción que sería plata más pasando a plata 0. Entonces necesitamos un electrón. Y en este caso sería plata, 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 plata más. Aquí está. Plata más a plata 0. Colocamos el valor tal cual como está. 0,8 más 0,8 volt. Profe, Ahora, ¿sí? cuando hay dos moléculas no se multiplica ni nada de eso el potencial, ¿cierto? No. No, el potencial no se ve afectado. Para nada. Por eso lo vamos a dejar en rojo.
esto, ¿cierto? Que tenemos 2 electrones aquí tenemos 1, aquí debería multiplicar por 2, ¿cierto? Por 2, entonces aquí quedaría 2 aquí, un 2 acá y un 2 acá, ¿cierto? Para poder después escribir nuestra reacción, sería la suma, ¿cierto? Nos llevan los 2 electrones, nos queda cobre, ¿cierto? Más 2 ion plata, que es lo que teníamos inicialmente. 2 plata más cobre 2 más. ¿Qué pasa con el potencial? El potencial no se multiplica, que era una de las indicaciones que hemos visto. Solamente se suman. Entonces sería menos 0,34, ¿cierto? Menos 0,34, menos 0,34 más 0,8. Y eso nos da 0,46 volt. Y da positivo. Entonces esto debería ocurrir. ¿Ya? Entonces es importante, se multiplican los coeficientes estequiométricos aquí, hay 2 electrones involucrados, ¿cierto? Pero los valores de potenciales no se ven alterados, el potencial no. Vamos a la otra reacción ahora. Vamos a ver qué pasa con el cobre pasando cobre más 2. Sería más 2 electrones. Entonces tenemos el cobre, de cobre más 2 sería menos 0,34 volt. Y necesitamos el zinc, después el zinc, 2 positivos, ¿cierto? Pasando a zinc 0. Ahí tendríamos 2 electrones. ¿Dónde está el zinc? Aquí está, acá. De zinc más 2 a zinc 0 está, en la misma, está escrito en el mismo sentido, por lo tanto tomamos el valor directamente, que sería menos 0,76. Aquí tenemos los mismos 2 electrones, arriba y abajo, se eliminan. Nos queda entonces la reacción de óxido-reducción, cobre más 2 más zinc. Y nos queda un valor en este caso de menos 1,10 volt. La reacción ocurre, no ocurre. Ya, entonces tenemos podemos determinar, ¿cierto?, si el potencial de celda es positivo o negativo, y eso nos va a decir si es que la reacción ocurre o no ocurre. Entonces aquí ahí tenemos las reacciones. Esto que estábamos analizando, entonces, bueno, en el primer caso sí ocurre, como habíamos visto, que sí va a ocurrir, y eso es lo que se observa finalmente. Entonces, sobre la lámina de cobre se deposita plata. Esta es una reacción bien bonita porque la plata se va depositando como hilos sobre la superficie del cobre. ¿Cierto? Si se fijan, la solución se empieza a tornar de color azul debido a que se empieza a formar cobre más 2, que en solución da esa coloración azul. Y bueno, y si agregamos, si colocamos esta misma barra, otra barra, ¿cierto?, de cobre en una solución de zinc, acá hay reacción, acá no hay reacción. No hay reacción. Por mucho que lo dejen ahí, el potencial no es positivo, es un potencial negativo, por lo tanto no va a haber un proceso de óxido-reducción en este caso. ¿Ya? Con los valores que habíamos terminado antes, esto es lo que ocurriría, ¿cierto?, experimentalmente. Bueno, aquí. Ahora, aquí uno puede preguntar de varias maneras esta cosa. Entonces, los procesos de óxido-reducción. Por ejemplo, aquí tenemos una solución en donde tenemos cobre más 2, ¿cierto?, en solución, que finalmente se deposita como cobre 0. Entonces, esta barrita es de un metal. Ese metal podría ser plata o podría ser zinc. ¿Cuál será? Sabemos que lo único que sabemos hasta el minuto es que es cobre más 2 pasa a cobre 0 y la reacción ocurre. Tenemos más 2 electrones. ¿Quién le entrega esos electrones al cobre? ¿Dónde está el cobre aquí? A ver, ¿dónde se me perdió el cobre? ¿Está aquí el cobre o no está el cobre? Aquí está. Entonces tenemos cobre más 2 pasando a cobre 0, que tiene un valor de potencial de más 0,34 volt. ¿Qué metal es el que estaría aquí para que el potencial diera un valor positivo?
Entonces veamos, ¿será plata? Vamos a buscar plata. Y vamos a buscar, ¿cierto? ¿El metal será plata Profesora, o será zinc? ¿Sí? ¿se puede decir que automáticamente será en positivo si están en diagonal el cobre con el zinc? Como lo había dicho Sí, sí, antes. sí, 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 esa es otra manera, ¿cierto? Si lo pueden visualizar así, estaría súper bien. Pero es que no, como no todo el mundo lo ve al tiro, entonces trato de hacerlo con los valores para que se pueda visualizar bien. Entonces, ¿con qué metal, según esa disposición en la tabla, sería el metal para que esto se produzca? Solamente visualizándolo por la posición, como decías. El zinc, El zinc, ya. Entonces vamos a probar, vamos a demostrar si es el zinc. Entonces el zinc sería nuestro metal, sería el metal que se oxidaría. Coloquemos zinc pasando a zinc más 2 electrones. El zinc sería este mismo valor, ¿cierto? Pero la reacción es al revés. De zinc a zinc más 2 sería el valor con signo contrario, más 0,76. Entonces ahí sumamos y nos queda, ¿cuánto nos queda aquí? 0,34 más 0,76. Entonces 1,1 volt. ¿Ya? Entonces ahí uno lo observa, bueno, que es la misma reacción que hemos visto todo el rato, así que, pero es por la posición, si lo puedes ver, si lo pueden visualizar rápidamente por la posición de los iones, ¿cierto? Que están en diagonal, ¿cierto? Aquí estamos en diagonal en la posición que nos conviene. Y ahí vemos que la plata está acá arriba. Y si colocamos el valor de la plata, si tú nos hubiera dado un valor de menos 0,80 y este valor hubiera dado negativo. No, no es una barra de plata, sino que es una barra de zinc. Es zinc. Sí, qué bueno que lo haya podido visualizar directamente de la tabla. Entonces, ya podemos determinar entonces potencial de la celda. Ahora ese valor de potencial de celda lo podríamos asociar, ¿cierto?, al cambio de energía libre. ¿Se acuerdan delta G? Que tiene que ver con la espontaneidad de los procesos, ¿cierto? Y el delta G tiene que ser negativo para que el proceso sea espontáneo. Entonces ahí tenemos la relación del delta G, la energía libre, ¿cierto? La energía libre, que sería nuestro delta G, sería igual a menos NF por E. Es, ¿cierto? Nuestro potencial de celda. Bueno, igual está definido estas cosas, dice. N, ¿qué va a ser el N? El N va a ser el número de electrones que se están transfiriendo. Tenemos un proceso de óxido de reducción, podemos determinar entonces la cantidad de electrones que está cediéndose y la otra reacción la está tomando. F es la constante de Faraday. La constante de Faraday es de 96.500 Joule por mol. Y Joule por mol es lo que se denomina Coulomb. Entonces, 96.500 Coulomb por mol. O Joule por mol. Entonces tenemos una relación entre el potencial de celda y el delta G. Entonces, si recordamos el potencial de celda positivo, ¿cierto? Ocurría de manera espontánea. Claro. Entonces, si esto es positivo y esta expresión tiene un signo menos aquí, nos da un delta G negativo. Entonces, tenemos todo de acuerdo a lo que habíamos conocido. Que si tenemos un delta G negativo, el proceso va a ser espontáneo. Entonces, eso va a ocurrir cuando el potencial de la celda sea positivo. Entonces, tenemos todo bien relacionado. En condiciones estándar, ¿qué pasa? Bueno, en la condición estándar, entonces tenemos el delta G0, que sería de entrada delta G estándar, que sería entonces en menos n, el número de electrones, por la constante de Faraday, por el potencial de la celda en condiciones estándar. ¿Y cuál es el potencial de celda en condiciones estándar? Cuando las soluciones están en una concentración de 1 molar y las presiones de los gases están en una atmósfera. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en condiciones estándar?
¿Cómo calculamos el delta G en condiciones no estándar? Bueno, el delta G, habíamos visto en su minuto, ¿cierto? Delta G va a ser igual, en condición no estándar, va a ser igual al delta G en condición estándar. Pero le tenemos que sumar otra expresión que tiene que ver con R por T, R la constante de los gases, T la temperatura, y logaritmo natural de Q. El Q, ¿cierto? Que tiene la misma valor o sea, la misma consideración que son las concentraciones de los productos partidos por los de los reactivos, ¿cierto? Pero que los valores de concentración no son las que están en el equilibrio. Esto lo podemos, ¿cierto? Transformar, ¿cierto? Recordando de que delta G, ¿cierto? Es menos NF por E. Entonces, si transformamos todos los delta G0 por NF por E, llegamos a esta expresión que corresponde a la ecuación de Nernst, en donde se utiliza para calcular el potencial de una celda en condiciones que no son las estándar. Considera el valor estándar, ¿cierto? Pero le estamos aplicando todo un valor, ¿cierto? Que tiene que ver con la temperatura, con los electrones involucrados en el proceso de oxirreducción, la constante Faraday, ¿cierto? Y el Q. Como son en condiciones no estándar, el Q, ¿cierto? Son las concentraciones en el no equilibrio. Y sí, además, la temperatura es de 25 grados Celsius, o sea, 298 Kelvin. Esta cantidad, ¿cierto? 2,303, ¿cierto? Por R por T partido por F, nos lleva un valor de 0,0592 volt partido por N, logaritmo de Q. ¿Ya? Entonces podemos calcular entonces el potencial de celda, ¿cierto? En condiciones no estándar, sabiendo cuándo los electrones están involucrados, ¿cierto? Y por eso las concentraciones de las condiciones no estándar que se están utilizando. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Ya sabemos que esta reacción que ya la hemos estudiado bastante ya, que es de zinc a zinc más 2, que cobre 2 pasando a cobre 0. Que tenemos, ¿cierto? Los valores de cada una de las celdas, nos da un valor final de 1,10. Y esto es cierto si es que las condiciones son las estándar. Aquí tenemos condición estándar. Es lo importante, condición estándar. Igual la condición estándar que la concentración de las soluciones sean 1 molar, ¿cierto? 1 molar de zinc más 2, 1 molar de cobre 2. ¿Ya? Acuérdense, nuestro puente salino, porque si no, no hay circulación de electrones. Y aquí tenemos un ejemplo en condiciones no estándar. No estándar, para que quede claro, no estándar. Entonces, ¿cuál es una condición no estándar? Bueno, que las concentraciones no sean las concentraciones de 1 molar. Por ejemplo, tenemos el zinc, muy baja concentración, el cobre, una concentración muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente el proceso para llegar a la oxidación y reducción va a ocurrir, ¿cierto? Pero como tenemos concentraciones que no son las estándar, el potencial va a ser distinto. Aquí es 1,17. Yo no lo podría determinar haciendo cálculo. No habría ningún problema con eso. Recuerden que el zinc va a ir aumentando su concentración a través del tiempo. Aquí está diluido, después se empieza a concentrar. Y el cobre 2, que está aquí concentrado, va a empezar a ir disminuyendo porque se va depositando sobre el electrodo de cobre. Entonces, si estamos en condiciones no estándar, ¿cierto? Podemos calcularlo utilizando, ¿cierto? La ecuación de Nernst. Y ahí en este caso daría 1,17 para esas condiciones no estándar. Entonces, existe una manera, ¿cierto? De poder realizar, ¿cierto? Tener una diferencia de potencial, tener un flujo de corriente, ¿cierto? En condiciones no estándar, solamente variando la concentración en una semicelda y en el otro, y podemos utilizar la misma reacción. Y esas son lo que son denominadas celdas de concentración. ¿Por qué? Si se fijan, aquí tenemos una celda en donde las semiceldas que están involucradas son el mismo par níquel-níquel 2. La diferencia es que aquí tenemos níquel 2, una solución que es diluida, 0,01 molar, bien diluida en níquel. Y aquí tenemos una solución que está concentrada.
en níquel. Eso es la celda de concentración. Se pueden realizar cuando las condiciones no son las estándar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, generalmente el proceso de oxidación, aquí que el níquel más 2, ¿cierto? Lo que va a empezar a ocurrir es que se empieza a oxidar y se empieza a concentrar, porque el níquel empieza a oxidarse y esta solución empieza a concentrarse. Y en este otro caso tenemos un níquel concentrado, ¿cierto? En solución y que se empieza a ir disminuyendo porque se empieza a depositar sobre el electrodo de níquel. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo determinamos finalmente el potencial, ¿cierto? Que es bajito, pero igual tenemos una diferencia potencial. Utilizando el mismo par níquel más 2, pero estamos variando la concentración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vemos la reacción de oxidación y después de calcular el potencial de celda. Entonces, tenemos el níquel pasando a níquel más 2 electrones. Pero este níquel más 2, níquel más 2 teníamos una concentración de 0,001 molar. Y lo otro tenemos el níquel más 2, que estamos en una solución 1 molar. 1 molar. Toma sus 2 electrones y nos queda níquel 0. Entonces, sumamos estas dos. Aquí no me alcanza el espacio, pero lo vamos a sumar al lado. Entonces, eliminamos. ¿Qué nos queda? Al sumar estas dos reacciones, nos queda níquel más níquel más 2 de una concentración 1 molar. Y lo que va a pasar es que sumamos lo que quedan en los productos, níquel más 2, pero concentración diluida, 0,1 molar, ¿cierto? Más níquel 0. ¿Por qué hicimos esto? Para saber cuál es la que corresponde, cuál queda como reactivo y cuál queda como producto. ¿Para qué? Para poder escribir el valor de Q, que sería la concentración de los productos partido por la concentración de los reactantes. Ya de manera genética. Entonces, ¿el producto cuál es? El níquel 0 es sólido, no se coloca. Sería el níquel 2 más, pero de concentración 0,001. Dividido por el reactivo, que sería níquel 2, pero de concentración 1 molar. Entonces, por eso necesitamos saber esto. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo calculamos el potencial de celda? Bueno, el potencial de celda utilizamos la ecuación de Nernst. El potencial de celda es 0. Es menos 0,0592 partido por N. ¿Y qué era N? El número de electrones involucrados en el proceso de óxido-reducción. ¿Cuántos son? 2. Entonces dividido en 2. ¿Logaritmo de qué? De Q. Pero Q, ¿cuánto es? El que determinamos aquí. Que era la concentración de níquel, 0,001 partido por 1. Y el potencial, entonces, sería el potencial de la celda, va a ser el potencial estándar. Para esta reacción que es de níquel a níquel más 2 y de níquel más 2 más dando níquel 0 en condiciones estándar. Si son en condiciones estándar, es el potencial que tenemos en la tabla. Por lo tanto, el potencial de estándar, ¿cierto? Para el níquel 2 y níquel 2 a níquel 0 es 0. Menos todo lo otro. Y si calculamos esto, nos da un valor de celda que es igual a 0,088 volt. Sería el valor en condiciones no estándar. Pero, se fijan, podemos sacar, ¿cierto?, una diferencia de potencial solamente si jugamos con la variación de las concentraciones en las dos semiceldas. Entonces, son las denominadas celdas de concentración, en donde se obtiene potencial, ¿cierto?, una diferencia potencial solamente porque variamos las concentraciones en las semiceldas, que puede ser el mismo par óxido-reducción, ¿cierto? Pero variamos la concentración, vamos a tener un potencial, ¿cierto? La oxidación va a ocurrir en donde la solución esté más diluida y, ¿cierto?, y la reducción donde esté mucho más concentrada.
Bueno, y ahí está anotado. Entonces, vamos indicando dónde fluyen. Aquí tenemos la oxidación, los dos electrones pasan por aquí, ¿cierto? Y van hacia acá para que ocurra el proceso de reducción. Profe, Así. profe, ¿Sí? una duda. ¿Dónde salió el 0,059? No escuché bien. ¿El 0,059 dónde salió? Es la ecuación de Nernst. Recuerda que la ecuación de Nernst viene de E0 menos 0,0592. Esa es la ecuación de Nernst partido por N, logaritmo de Q. Esta es la ecuación de Nernst, genérica. Y aquí está el valor de 0,0592. Que viene, ¿cierto?, de considerar la temperatura, la cantidad de los gases, ¿cierto? R, temperatura, que son 25 grados Celsius. Estamos suponiendo que 25 grados Celsius, el R. ¿Y cuál era el otro valor? Pero bueno, son todos valores constantes. De ahí proviene el 0,05. Y abajo No. era los electrones por F, ¿no? Por F, sí, pues eso falta que faltaba, la constante Faraday, 96, 96, 90 y cuánto, 96.500. A ver, Pero todos esos valores están en el valor de 0,0592, está considerado ahí. ya. Eso. Así que bien. A ver, eso estaba antes. Pero aquí está. ¿Se acuerdan que el potencial de ecuación de Nernst? Desde 2,303 por R por T por F. Todo esto, si consideramos la temperatura a 25 grados Celsius, sería 298. Toda esta cantidad pasa a ser 0,0592. Ahí está. ¿Ves? Faltaba el F, como decía esto. Eso era. Y aquí. Ahora, bueno, la reacción, ¿cierto? Si se fijan, se van a empezar a oxidar. En el caso de la celda que vimos aquí, ¿cierto? Empieza a oxidarse, empieza a reducirse, ¿cierto? Y esto va a llegar al equilibrio en algún minuto. Cuando pasa eso, ¿cierto? La celda tiene un valor cero, que sería cuando la celda se descarga. O sea, todas las reacciones de óxido de reducción ocurrieron y la celda va a ser, el potencial de la celda va a ser cero. Entonces, eso va a ocurrir cuando lleguemos al equilibrio. Entonces, Q va a ser igual a la constante de equilibrio. Y si sustituimos eso en la ecuación de Nernst, allí, en la ecuación de Nernst, ¿qué es que nos queda? Nos quedaría entonces que 0 es igual al potencial de celda, que 0, ¿cierto? Porque nos queda el potencial de celda menos 0,0592 partido por n, un logaritmo de, ¿cierto? SQ pasa a ser constante de equilibrio. Lo que pasa es que después, reordenando, tenemos el logaritmo de la constante de equilibrio, va a ser igual a n, que serían los electrones involucrados, el potencial de la celda en condiciones estándar, partido por 0,0592. Entonces, ¿qué estamos obteniendo aquí? Entonces podemos obtener la constante de equilibrio, ¿sí? Podemos obtener el valor de la constante de equilibrio a partir del potencial de la celda, de la reacción, ¿cierto? Considerando, ¿cierto?, los electrones involucrados. Entonces ahí tenemos una interesante relación que tenemos entre constante de equilibrio y potencial, ¿cierto?, de celda, condición estándar. Así que no se le olvide. Entonces, de todas maneras hay una tabla resumen después. Aquí, justamente aquí. Entonces tenemos relaciones entre potencial de celda, la energía libre de Gibbs en condición estándar y la constante de equilibrio. Entonces, para que una reacción sea espontánea, tenemos que, en condiciones estándar, ¿cierto?, que nuestro delta G0 sea negativo o que el potencial sea positivo, potencial de celda positivo. Ahí va a ser reacción espontánea. También, ¿qué sabemos? Que el delta G0 es igual a, ¿cierto?, menos RT por logaritmo de Q, que es igual a menos NF por el potencial de celda, donde N es el número de electrones y F la constante de Faraday. Entonces, 96.500 coulomb por mol. Mol de electrones, a eso se refiere. Aquí tenemos este triángulo, ¿cierto?, que nos hace relación entre lo que hemos visto hasta el minuto,
el potencial de celda, ¿cierto? Que tiene que ver 0,0592 volt por ti por n, logaritmo de la constante de equilibrio. Delta G0, que es menos R por T por logaritmo de la constante de equilibrio, y tenemos nuestro delta G0, que es igual a menos N por F por el potencial de celda. Tenemos estas tres expresiones, ¿cierto? Que nos relacionan constante de equilibrio, delta G0 y potencial de celda en condiciones estándar. Y entonces ahí tenemos las expresiones que necesitamos. Vamos a continuar ahora con algunos ejercicios, pero antes vamos a tomar un recreo. Ya, entonces vamos a tomar un recreo ahora, ¿cierto? Vamos a tener la grabación.